Pues buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a revisar qué es lo que está sucediendo el día de hoy en los mercados, en las noticias. Y bueno, hay varias cosas que están saliendo el día de hoy. Lo primero, lo más importante, China le dice, pues espérate tantito, le dice Estados Unidos, para poder negociar tienes que eliminar los aranceles. Por otro lado, la Casa Blanca está diciendo que las pláticas con China van muy bien, pero bueno, lo que estamos viendo el día de hoy es precisamente que China se pone un poquito más duro y bueno, parece que las cosas al menos no van a ser tan fáciles. Creo que Donald Trump se puso en una posición que no quisiera estar, donde pues parece que China tiene las de ganar en esta guerra comercial, al menos así lo anuncia el Fondo Monetario Internacional, diciendo que las consecuencias de los aranceles tendrían un mayor impacto en Estados Unidos que en China. Nadie pues lo hubieran pensado así, por lo menos, al menos no el gobierno de Estados Unidos. Es perder, perder de todos modos. Ambos países tendrían mucho que perder, pero el que lleva la peor mano es Estados Unidos. Al menos eso sale en los pues en los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Los mercados hoy siguen subiendo, han tenido muy buenos días. Estos últimos 4 o 5 días han subido muchísimo, muchísimo de valor. Esto, pues bueno, obviamente ante una caída también bastante importante. El día de hoy el Nasdaq sube 2%, el Standard Poor's 1,4%, el Russell 1,1%, el Dow Jones sube 0,8%, la volatilidad implícita sigue bajando, es decir, hay menos probabilidades de que las bolsas caigan en los próximos 30 días, está en 27,28. Esto es una caída del 4,2% y bueno, sigue estando bastante, bastante alta, pero ya no en niveles que llegamos a ver por arriba de 40. Vemos las ganadoras hoy, el sector de tecnología, comunicaciones, materiales y consumo discrecional son las que más suben. Por otro lado, baja consumo básico y utilities. Consumo básico o consumer staples, como le llaman, pues bueno, es parte de cómo se posicionan los inversionistas ante posibles digamos, incrementos en tecnología. Generalmente el sector de consumo básico le llaman también consumo defensivo, puesto que en épocas donde se cae más el mercado, el consumo básico no se cae tanto. ¿Por qué? Porque son bienes de consumo de todos los días, comida, jabones, shampoo, refrescos, bebidas. Entonces, ese es un poquito más, menos sensible a una posible recesión, a una posible, pues sí, caída en el consumo y por eso no es tan sensible ante los ciclos económicos. Entonces, cuando la gente se posiciona un poquito más en activos de riesgo, generalmente sale de consumo básico. Entonces, por eso vemos una caída. No es una caída mayor, es 0,7%, pero son 10 de los 9 de los 11 sectores en terreno positivo. Vemos que el Bitcoin sigue alrededor de los 93,000. Importante destacar varias cosas. La paridad de Bitcoin, como la estamos midiendo aquí, $93,000, está basada en, obviamente, su par es dólares y los dólares han caído bastante, por lo menos contra el peso en las últimas semanas ha caído un 6 o 7% y bueno, pues es un 6 o 7% que ha ganado Bitcoin, al igual que el oro. Hemos visto que también ha incrementado su valor, pero también está denominado en dólares, entonces al tener menos valor los dólares, sube el oro, debería de subir el petróleo y también el Bitcoin, aunque pues generalmente vemos una correlación muy importante con el Nasdaq, pero esto generalmente cuando cae el Nasdaq, generalmente se revalúa el dólar. Esto no es así en esta ocasión y entonces por eso vemos un incremento en los precios del Bitcoin. Vemos el petróleo sigue bastante
digamos, bajo en comparación con lo que habíamos visto en los últimos meses. Esto debido a que pudiera haber menos demanda ante una economía pues menos dinámica, más débil y bueno, pues los precios del petróleo pueden estar bajando, lo cual va a ayudar a los datos de inflación en el mes de abril, porque pues bueno, es una parte muy importante de pues de toda la inflación. O sea, necesitamos gasolina para movernos, la gente necesita gasolina para transportar materiales, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que vemos una caída en el petróleo, esto puede ser favorable para los datos de inflación en las próximas semanas que estaremos viendo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los datos económicos. El día de hoy salen algunas cosas interesantes. La primera, la inflación en México repunta en, eh, en el mes de marzo, repunta, bueno, en el mes de abril, mediados de abril, está en 0,34 la core, pero la inflación nominal está en 0,12. Esto es un muy buen dato. Digamos, si lo anualizáramos, estaríamos viendo que la inflación pues no está repuntando, pero debido a los precios base, es decir, los precios que estaban hace un año, sí vemos un incremento en la inflación anualizada, pero no es de preocuparse porque los precios, digamos, lo coincidente, no ha tenido un incremento importante. Vemos una inflación anualizada de 3,96%, cerca de la parte superior del rango de Banco de México, muy cerca, de hecho, y bueno, se esperaban 3,89 y sí tuvo un brinco con respecto al mes anterior de 3,67 a 3,96. Importante este dato del Durable Goods Order. Este dato es, pues básicamente, los bienes que compran las fábricas y bueno, pues sí, fábricas, aviones, son bienes, pues, que generalmente se usan para la producción y vemos que tiene un brinco muy importante, alrededor de 9%, y este incremento del 9% seguramente se debe a las fábricas y pues también a las aerolíneas, etcétera, que están comprando estos bienes antes de que saliera el anuncio de los aranceles en el mes de abril. Y entonces esto, al igual que cuando vimos el consumo este mes que subió mucho y sobre todo en la parte de automóviles, bueno, pues es congruente con lo que está sucediendo a nivel global. Vamos a ver el próximo mes. Me parece que adelantaron muchas de sus compras, por lo cual el próximo mes pudiéramos ver una contracción en este rubro, en la parte de bienes duraderos. En la parte del empleo no hay mucho que ver. Seguimos viendo datos muy consistentes, sin muchos cambios en los seguros de desempleo. 222,000, ha estado en ese rango ya varios meses. Por ahí algún dato que ha salido de rango, pero más o menos se han ubicado en esos niveles, por lo cual el dato más coincidente del tema del empleo sigue mostrando fortaleza. De cierto modo, no se ha visto despidos y bueno, esto son buenas noticias para la economía global. Hay que esperar un poco. También el día de hoy salen las ventas de nuevas casas, las cuales tienen una contracción de 5 no, de ventas de casas existentes, perdón, tienen una contracción de 5,9%. No es con, no, Hay una diferencia entre los datos de los precios de nuevas casas, de las ventas de nuevas casas que salió el día de ayer, y las casas existentes. Una sube de manera muy importante y la otra tiene una contracción también de manera muy importante. El día de mañana me parecen que va a haber datos muy importantes, las expectativas del consumidor. Y también el sentimiento del consumidor, las expectativas de inflación, tanto a corto a largo plazo. Se espera que las de largo plazo suban hasta 4,4% y las de corto plazo suban a 6,7%. Esto es normal debido a los aranceles, y el sentimiento del consumidor se espera
que esté ya en niveles de 50. Vamos a ver cómo salen estos datos. Otra cosa que saldrá el día de hoy es el reporte de Google. Vamos a ver cómo le va a Google. Estos reportes no traen tanto, vamos, no están reflejando tanto los movimientos sobre los aranceles, porque recuerden que, pues en teoría empezaban el 1 de abril, así es que no debería de haber mucho movimiento. Yo creo que los efectos de los aranceles los vamos a ver más allá en la segunda mitad de 2025. Importante, otro dato, estaba escuchando a Waller, uno de los presidentes de los gobernadores de la Fed, diciendo que hay muchas compañías que podrían estar reduciendo el CAPEX, es decir, la inversión para producir más. Esto debido a la incertidumbre que existe actualmente, algo que hemos estado platicando durante un buen tiempo, el hecho de que con solo la amenaza de que va a haber aranceles, la gente frena la inversión porque no saben en dónde invertir, no saben cuáles son las reglas del juego y eso pudiera estar disminuyendo como le llaman, el capital expenditure, que es la inversión para producir. También él menciona que es probable que tengamos, de cierta forma, un incremento en el desempleo en manera simultánea con un incremento en la inflación. Menciona que el tema de los aranceles no es, vamos a decir, va a ser un incremento en la inflación, pero un incremento puntual, es decir, no debería de haber afectaciones a mediano y largo plazo, por lo cual no creo, por lo que estamos, por lo que estamos escuchando de los gobernadores del Banco Central en Estados Unidos, no creemos que vaya a haber un incremento en las tasas de interés, pero por otro lado, tampoco se asoma mucho el tema de una reducción en las tasas de interés. Si tuviera que apostar en este momento, yo creo que va a haber recortes de la Fed hacia la segunda mitad del año debido a una posible contracción o una desaceleración económica y el tema de la inflación pudiera ser contrarrestado de alguna manera por un menor consumo, pero bueno, todo eso está por verse, no sabemos bien a bien qué es lo que va a suceder y lo que hemos visto también en la tasa de interés es que ha tenido movimientos bastante bruscos, esto debido a la incertidumbre, pero generalmente si lo vemos desde hace, pues no sé, 3 meses, el movimiento ha sido, pues de cierta forma, en paralelo, pero con movimientos bastante bruscos, tanto hacia abajo como hacia arriba, y esto no es bueno para la liquidez global. Recuerden que pues esta es la tasa de referencia que se usa para la mayoría de los préstamos en Estados Unidos. Si vemos el peso, también bastante sin muchos cambios, ha estado pues muy estable en los últimos días entre 19.70 más o menos y 19.50. Es decir, el rango en el que se ha movido ha sido bastante corto a comparación de lo que habíamos visto en los últimos meses. Hay otros datos que tenemos que ver. El tema del INEGI dice que en marzo es muy probable que la economía en México no haya tenido crecimiento. Son malas noticias, pero no tan malas porque recuerden que en el último trimestre hubo una contracción en la economía mexicana y esto, pues el hecho de que no haya crecido en marzo, pues bueno, al menos no hubo una contracción con todo esto que estamos viendo. Los últimos datos de la Fed de Atlanta siguen apuntando a una contracción económica en el primer cuarto del 2025 con 2.2%. Se espera, ya los analistas están bajando más y ya ubican el crecimiento entre 0 y 1%, es decir, muy poco crecimiento estimado por los analistas y también respaldado con los datos que han venido saliendo por parte de la Fed de Atlanta. Creo que los últimos datos, por ejemplo, el consumo personal, los retail sales y el tema de las órdenes de bienes duraderos podrían mejorar esa perspectiva, pero bueno, todavía estamos por ver qué es lo que va a suceder pues bueno, cuando se anuncie el Producto Interno Bruto de Estados Unidos.
no estamos viendo un incremento en el desempleo como lo acabamos de revisar. De hecho, la generación de empleos durante el mes de marzo fue bastante fuerte. Recuerden que pues salió prácticamente el doble de lo que se tenía estimado, casi 280,000 nuevos empleos en Estados Unidos. Así es que, bueno, eso es un poquito lo que tenemos el día de hoy. Interesante lo que está sucediendo en pues sí, en la parte de las pláticas acerca de los aranceles. Estados Unidos, pues de cierta forma, doblando las manos y China diciéndole, espérate tantito porque si vamos a negociar pues prácticamente a nuestra manera. Es una posición que yo creo que Trump no hubiera querido estar y le está saliendo el tiro por la culata. Así es que, bueno, eso es un poquito lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta y si no, pues revisaremos lo que sucede el día de mañana. Por acá veo ayer Citibanamex ajustó a la baja también su estimado del PIB. Estamos en prácticamente recesión. Yo creo que hay que ver cómo medimos la recesión, pero eh, si nosotros vemos la recesión como técnica, ¿no? O sea, es decir, si hay dos trimestres consecutivos con caídas en el Producto Interno Bruto, entonces eso pudiera ser una recesión. A eso le tiene que acompañar varias cosas como un incremento en el desempleo y también pues un menor consumo personal, menores ventas al consumidor. El tema del empleo no lo vemos, pero yo creo que es muy probable que en este trimestre, en el primer trimestre del 2025, veamos alguna contracción y eso daría como, pues técnicamente, dos trimestres consecutivos con contracción económica. Entonces, sí es posible que veamos eso. Eh, ¿Crees que crees que sería mejor invertir en las bolsas de Japón y de Europa? Recuerden lo que hemos visto, Andrea, lo que lo estamos viendo el día de ayer, por lo menos los PMIs de Europa, prácticamente todos, por lo menos en la parte de manufactura, en terreno negativo, es decir, por debajo de 50. Si vemos en Europa, en toda la zona euro, el dato está alrededor de 50, es decir, no se ve mucho crecimiento, al contrario, es posible que veamos una contracción también pues, en la economía en Europa y entonces eso hay que tomarlo con cautela. Obviamente, el tener activos en Japón, el tener activos en Europa, ahorita es posible con un ETF, con algún ETF que replique los movimientos de el Eurostoxx o el Nikkei, en fin, eso es posible actualmente y podemos entrar a esos mercados. La idea es que tengamos bien diversificado nuestro portafolio. Siempre menciono que no es, o sea, cuando armamos el portafolio hay que tener exposición a diferentes activos, diferentes países, y el hecho de que haya caído tanto la bolsa en Estados Unidos, pues bueno, también se puede compensar con algunas ganancias que hemos podido ver en algunos mercados, últimamente no tanto en los bonos, pero hubo un buen retorno en los bonos la semana pasada. Si nosotros tenemos deuda también de corto plazo, por ejemplo, en México, nos estará pagando un 8 o 10% y eso puede compensar las caídas con las caídas de los mercados en Estados Unidos. Entonces, yo creo que siempre es momento para invertir en las bolsas que mencionas, ¿no? Anunció Alsea, representa la marca Chipotle. Sí, yo creo que Chipotle es un fenómeno muy importante, que, bueno, ha sido un fenómeno que se vio en Estados Unidos. Parece que no sería lógico venir a México a abrir Chipotle, pero yo creo que va a tener éxito. Pues es comida relativamente sana, a buen precio y pues a la gente le gusta, ¿no? Entonces vamos a ver si lo tropicalizan un poco, pero yo creo que sí, el hecho de que abran Chipotle pudiera incrementar
las ventas, si pudiera incrementar, y si incrementan las ventas, pueden incrementar claramente sus utilidades y por lo tanto sus evaluaciones. Así es que yo creo que independientemente que vengan a abrir Chipotle a México, donde hay tantas taquerías, pues Chipotle no es una taquería, ¿no? Eso hay que entenderlo también, ¿no? Es otro tipo de comida y yo creo que supongo que le va a ir bastante bien a Chipotle en México. Pero bueno, yo creo que hay que esperar un poquito a ver cómo les va. Eh, en fin, eso es lo que tenemos el día de hoy. Espero que tengan un muy buen día. Disculpen la cámara, pero tuvimos un problema aquí de conexión. Así es que nos vemos el día de mañana y que tengan muy buen día.